Queridos hermanos, Dios les bendiga, muy bienvenidos. Estamos hoy día celebrando culto al Señor. Quiero pedirles que abran sus Biblias y vamos a tener lectura de la palabra del Señor en el libro de Filemón. Allí en el capítulo 1, versículo 1 al 21. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano ahora, además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi alma en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Queridos hermanos, en este día quisiera hablar de el discipulado y los efectos y todo cuanto puede abarcar en maneras que a veces no sospechamos de lo que significa verdaderamente el discipulado de Cristo. Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos. ¿Qué es en realidad el discipulado efectivo? ¿Y cuánto sacrificarías para discipular a una sola persona? Cuando Pablo escribe esta carta, está bajo arresto domiciliario en Roma. Quería presentar su caso ante César para mostrar que ni él ni el cristianismo eran una amenaza para la paz en Roma. Mientras esperaba el juicio, recibía visitas, seguía con su ministerio de la enseñanza y la predicación de la palabra, fortaleciendo las comunidades que venían a él por medio también de sus cartas que él les enviaba. Quiero hablar hoy día del efecto Filemón. Un esclavo, un día cualquiera, mientras Pablo recibía estas personas y daba enseñanzas a las iglesias que venían a él, un esclavo que huye de Onésimo llegó a su puerta donde Pablo estaba en prisión. Este no era cualquier esclavo, sino uno que pertenecía a un líder cristiano romano acomodado que Pablo había discipulado años atrás, llamado Filemón, y que también obviamente seguía a Jesús. Con el tiempo Filemón
se convirtió en el líder de una iglesia que se reunía en su casa. Muchos ricos poseían esclavos para diferentes tipos de trabajo. En sus granjas, supervisando negocios, educando a sus hijos o como asistentes personales. Pero por alguna razón, Onésimo, este esclavo, le hizo mal de alguna manera a su amo. No sabemos si le robó o tal vez lo engañó, por lo cual Onésimo huye y va de visita finalmente a Roma y se encuentra con Pablo en la prisión. Y lo visita. Las leyes romanas eran muy claras y consideraban a los esclavos como propiedad personal del amo y eran severos ante cualquier rebeldía que ellos pudieran, digamos, manifestar. Si un esclavo escapaba, el dueño podía torturarlo, marcarlo, y si el esclavo continuaba con ese problema, podría también crucificarlo. Si alguien mostraba hospitalidad con ese esclavo fugitivo, podía ser responsable de cualquier pérdida financiera de la persona a la cual, ¿cierto?, poseía ese esclavo. Por el tiempo que estuviese ausente ese esclavo lejos y arrancando de su amo. Entonces, si tú ayudabas a un esclavo fugitivo, tú podías cargar finalmente, según la ley, te podrían ser responsable de cargar todos los costos del tiempo que ese esclavo no estuvo bajo la guía de su amo. Luego Onésimo se convirtió en un fiel seguidor de Jesús y en un amado asistente de Pablo. Ahora Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada. Pablo tenía dos opciones. Podría pensar en su propio bien. Después de todo, hay riesgo, pues se trataba de la reputación de los cristianos, de su reputación y también de la reputación de los cristianos, sin mencionar que la vida de Pablo estaba en juego. Recuerden ustedes que estaba preso. A él, podría arriesgarlo todo por el bienestar de Onésimo, sabiendo las implicancias legales que esto tendría. ¿Qué hizo Pablo entonces? Pablo, pensando también en el discipulado y entendiendo que este mes es el mes donde enfatizamos el discipulado cristiano. Pablo, como un padre amoroso que discipuló a Onésimo, tomó una decisión, y es que la vida, la salvación y el bienestar de Onésimo eran, escuche, más importantes que su propia vida. Y aquí tenemos algo muy importante que nosotros a veces no sospechamos del discipulado cristiano. Incluso más importante que su próximo juicio ante César. Parte de seguir a Cristo, queridos hermanos, es tomar responsabilidades de nuestros actos, pensando en Onésimo y también pensando en Pablo, porque todo en la vida, queridos, tiene consecuencia. Al igual que la importancia que tiene rectificar nuestros errores, los problemas que hemos tenido antes y de alguna manera intentar compensar, aclarar aquello por lo cual hemos pasado y que no nos favorece en la vida. Pablo desafía entonces a Onésimo a caminar con Cristo, pero escuche, tiene que regresar a su amo Filemón. Es la parte difícil que a veces nos cuesta un poquito. Y pedirle perdón por lo que ha hecho por escapar. Onésimo sabe lo que Filemón podría hacerle conforme a la ley romana. Él lo tiene muy claro, pero aquí está la estrategia de mediación que Pablo va a hacer delante de Filemón. Queridos hermanos, lo que Pablo hace por un esclavo, Onésimo, es el símil de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La esclavitud, hermanos queridos, igual que hoy, es una barrera entre la gente y el amor cristiano.
La esclavitud como elemento social de Roma era un impedimento para que los hermanos fueran, como la palabra dice, hermanos. Sabiendo todo esto, Onésimo va en camino de regreso a Filemón, llevando una carta escrita por Pablo y su propia disculpa. Pablo pide en aquella carta que Filemón perdone a Onésimo y que lo acepte como un hermano en el Mesías, en Cristo, y ya no como un esclavo. Este es un libro, queridos hermanos, muy personal y poderoso, en el que Pablo está desafiando las normas sociales y dando tremendo valor a un individuo a quien la sociedad consideraba lo peor. Queridos hermanos, como hemos visto, estamos aquí ante un discipulado totalmente diferente, que va más allá del aula, más allá del Zoom y más allá de vernos un día en la semana en el templo, con lo cual nada de eso lo estoy negando, sino que la importancia que tenía poner la vida por el otro y prestar servicio, que incluso significaba sacar algo de mí, algo importante, algo preciado. Qué interesante. Le dice y comienza su argumentación de la siguiente manera. Está en otra versión, lo leo desde acá. Filemón, siempre te doy gracia. Y le dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Y luego dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Queridos hermanos, en el versículo 6 aparece una palabra que traducida, generosidad, traducido es koinonía. ¿Y qué significa koinonía? Que es con la palabra que él está argumentando a favor de Onésimo. Compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten, haciéndose compañeros. Que todos sus seguidores son compañeros iguales y comparten el mismo amor y gracia de Dios, y no es algo que piensas solamente, sino algo que haces cuando vives tus relaciones con los otros hermanos en Cristo. Así que koinonía es la palabra que está usando y le dice, pido a Dios que pongas en práctica la koinonía, la generosidad. ¿Y de dónde proviene? Proviene de tu fe. Y le está diciendo, ¿cierto?, que eso está sucediendo. Proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Amén. Entonces vemos aquí un elemento clave. Pablo dice que Onésimo se ha vuelto el hijo, su hijo, digamos, un hijo importante en la prisión, lo que quiere decir que ha dedicado su vida y lealtad a Jesús, de manera que ahora son familia, iguales en Cristo, dice la palabra en Gálatas, como dice en Gálatas 3:28, uno en Cristo, somos uno en Cristo ahora. Él ha estado sirviendo a Pablo en la prisión con fidelidad, pero Onésimo debe resolver este conflicto con Filemón. Que Filemón reciba ahora a Onésimo como un hermano amado en el Señor. No es fácil, querida iglesia, para este hombre, siendo que Filemón es un cristiano que ha aprobado ser un gran elemento en la sociedad y también principalmente para los hermanos. Que no solo lo perdone, sino que también lo reciba. Y aquí tenemos parte del discipulado. Por eso dije al principio, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar con el discipulado de una sola persona? Esto es inaudito.
porque le pide que lo reciba como parte de la familia. Esto es inaudito, dije, porque en el orden social romano esto no debería ser así. Filemón debiera usar todas las herramientas que la ley romana le otorgan para castigar a este hombre. Filemón está puesto en entredicho en el sentido de que o acepta a Onésimo o desconoce finalmente la fe. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? A veces nos vemos amarrados a las leyes sociales empíricas que la misma sociedad ha trazado y que a lo mejor no están en un papel, pero muchas veces nos sumamos a la trayectoria y a la tradición de las personas para hacer caso omiso a las necesidades que están allí. Y usamos el Evangelio cuando nos conviene y cuando no nos conviene no lo usamos. Y cuando nos conviene usar las directrices sociales dadas por tradición, entonces las amarramos firmemente en nuestra conciencia. Todo para no quedar afecto o quedar desprotegidos de algo o de algún mal o de alguna vergüenza o algo que tenga que ver con venga en desmedro de nuestra persona y de nuestra identidad y de nuestra reputación dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Filemón? Le dice lo siguiente, versículo 17, hace un movimiento brillante. Así que si me consideras tu compañero, koinonía, nuevamente, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí mismo, a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Aquí tenemos elementos insospechados del discipulado. Yo te lo pagaré. Él es mi discípulo, yo te lo voy a pagar. Y no mencionaré que tú me debes, y dice esta versión, tu propia alma, me debes tu vida. No voy a mencionar que tú también me debes a mí. 2 Corintios 5:19, pensando en lo que Pablo es al esclavo y lo que Cristo es a nosotros, Pablo se está poniendo en el lugar, está poniendo y está haciendo un símil de Jesús, donde Jesús absorberá las consecuencias del pecado de Onésimo en la reconciliación. Y dice la palabra del Señor así para que lo tengamos mucho más claro, 2 Corintios 5:19, así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos míos, que Cristo, así como Pablo está tratando de reconciliar a este amo con este esclavo, Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, que es finalmente lo que Pablo le pide a Filemón, que no tome en cuenta los pecados de Onésimo, sino que lo perdone. Y no solamente que lo perdone, sino que también lo introduzca a la familia de la fe, que lo adopte también como un hijo, como nosotros fuimos adoptados por nuestro Dios, como parte de su familia. Pablo se está poniendo en lugar de Jesús, como dije, y veo aquí varias cosas. Veo que, y uno se pregunta, ¿quién es el discípulo? Yo diría en este caso que Filemón es discípulo, que Onésimo es discípulo, y también podría decir que Pablo a su vez también él ha sido discípulo de Cristo. No más esclavos, ahora son familia de Dios. Ahora que tienes el entendimiento y el trasfondo de este libro,
y el peso de lo que está pasando, preguntémonos qué podemos aprender de lo que significa realmente ser un discípulo de Jesús. Queridos hermanos, ¿cuánto nos falta a nosotros en esto? ¿Y qué significa discipular a otros? Cuando Pablo recibe a Onésimo, él sabía que lo que estaba en juego. Aún así, ¿qué hace Pablo? Él toma todas las deudas y las cargas de Onésimo, que Onésimo debe a su amo para que pueda ser libre finalmente. Libre. Hermanos míos, el discipulado también tiene que ver con esto, con ayudar a las personas a ser libres de las cargas que muchas veces traen de la misma vida. Si Filemón aún quiere que sean pagadas las deudas, Pablo asume las responsabilidades legales. Eso está diciendo. Esto nos muestra cómo debemos ver lo que es verdaderamente el discipulado. Entonces, viendo el ejemplo de Pablo, vemos quién realmente es el esclavo. Hermanos queridos, este libro nos desafía mucho en cuanto, y como dije al principio, cuánto estamos dispuestos a sacrificar por discipular a una persona a medida que su historia impacta nuestras vidas. Termino diciendo, el efecto Filemón, queridos hermanos, significa justamente esto. La importancia que tiene llevar un discipulado profundo que va más allá de lo que nosotros sospechamos. Hay personas en la vida a las cuales nosotros hemos perdonado, pero que necesitan, hermanos míos, también nuestro afecto. Es verdad que Filemón pudo haber perdonado al esclavo, pero ahora Filemón necesita entregar el afecto cristiano como un pegamento y como una comprobación de que la deuda está saldada y debe introducirle a la familia. Y Onésimo debe saberse querido. Qué importante, hermanos, cuántas veces hemos perdonado pero no hemos dado afecto. La manera en que tratamos a los demás cristianos refleja también el profundo compromiso que tenemos con Cristo. Dar ánimo, ayudar a entender la Escritura, por ejemplo, dando sostén económico, que es a veces algo que se puede tratar de evitar, otorgando la amistad. A esto se le llama el efecto Filemón. Dios les bendiga. Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Traiguén junto a todos ustedes. Los dejamos invitados entonces para el próximo domingo. Dios les bendiga.